Montevideo Comics presenta. Perdidos en el éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esas son 3. Sos una mancha de café, un 8. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, vaya, déjame que te muestre. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró mozzarella arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta. Luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio presentado por Montevideo Comics, dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Acá estamos Perdidos en el éter, en nuestro nuevo ciclo. Buenas noches, yo soy Magnus Andreago y somos sus anfitriones. Se nos perdió el tercer científico, como dice la presentación que somos 3. Se nos perdió más en el éter. Metal King anda en algún lado, aparecerá esporádicamente. ¿Cuándo podemos pescarlo con nuestros aparatos etéricos? Bueno, estamos nuevamente acá. Para los que nos escucharon desde antes y han pedido que volvamos, son ilusos, pero les agradecemos que nos hayan mandado mail durante todo este tiempo. Y para los que no nos pidieron que volviéramos, ¡ja! Estamos acá. Sí. Bueno, el programa trata de cómics, ciencia ficción, juegos de rol, todos los temas relacionados. Animación de todo el mundo, cine fantástico, horror. Macramé. Sí, crochet es muy importante. Y cocina internacional. Queremos empezar agradeciendo. Y empezamos por... Primero que nada queremos agradecer a la gente de la radio, a Iniciativa FM, que nos han dado el espacio y nos dieron un apoyo para comenzar con esto de vuelta. A Cairo, que nos ayudó para grabar la presentación de la Liga Sanitaria. A Gabriel Mainero, que siempre nos ayuda con material y conocimiento. A la gente del equipo de Maldita Mañana, Alejandro, Diego, el resto del equipo, que nos dieron sus primeras armas adentro de la radio. A nuestros antiguos oyentes, como decía Andriago, por preocuparse por saber dónde íbamos a parar. A nuestras familias por bancarnos, a Mr. Coffee por ser como es, A Don Petito Padre por enseñarnos a tomar el café como se debe, a Dolina porque sí, a Montevideo Comics, al Batallón de Castigo, a Juan por volver, a Brecha por anunciar nuestros cambios de dial y a muchísimos más de los cuales estoy seguro nos estamos olvidando. ¿Vos te acordás de alguien más, Andreu? Tenemos mucha gente para agradecer y creo que el programa no va a dar para eso, pero de a poquito vamos a ir acordándonos porque realmente son muchas la gente que nos apoya. Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar en todos los programas un tema en particular, cierto cómic, cierto autor, cierta serie de televisión. El tema de hoy es cómo va toda la movida friki del país, cómo están los cómics nacionales, los juegos de rol, los clubes de fans, y todo ese tipo de cosas acá. También vamos a tener hoy, y por lo general, las noticias. Vamos a tener del mundo del cómic y otras cosas. Hoy son más que nada de cómics. Vamos a pasar un poco de música. Hoy va a ser dedicado a música nacional, pero vamos a pasar música under también. De todos lados. Menos cumbia, esperen lo que sea. Desde música clásica, pasando por electrónica y hardcore, punk, rap. Podemos llegar a pasar
gospel, country, aguante Johnny Cash. De películas, bandas de series de televisión. Vamos a pasar cosas que no se escuchan normalmente en la radio. Siempre y cuando estén relacionadas con los temas con los que hablamos, puede ser de forma muy tangencial y loca que solo nos damos cuenta nosotros, pero cualquier tipo de música menos cumbia. Eso sí, si alguien tiene la cumbia esa que creo que es de Casino, Superman, nos las haga llegar porque es así la que va a pasar. En ánimo de sátira, por supuesto. También vamos a tener todas las semanas un espacio grabado. Bueno, por ahora somos grabados todo el programa hasta que vamos a ir en vivo. Aclaremos eso. Los primeros programas van a salir grabados por un problema técnico. A partir del momento en que sea posible vamos a empezar a pasar los programas en vivo. Pero de todas maneras nuestro mail va a estar a disposición de todo el mundo. Es perdidos@montevideo.com.uy y la página web que es http://perdidoseneleter.tripod como tripodecine.com. Y van a poder enviarnos desde ahora mismo cualquier sugerencia, crítica, sus opiniones las vamos a recibir y vamos a saber contestarlas en la medida de nuestras capacidades. Exacto, se aceptan sugerencias, escombros, sanguchitos, lo que sea. Decía, va a haber secciones grabadas, 4 que van a rotar una por semana, porque tenemos un programa semanal. Una con la que empezamos hoy es la Liga Sanitaria, un fabuloso equipo de superhéroes. Otra va a ser Elecciones 2004, en donde vamos a parodiar las elecciones que se nos avecinan. Otra va a ser el Diván de Seldon, donde famosos personajes de ficción serán analizados en un talk show por un amigo de la casa. Y la última va a ser el auditorio radiofónico Orson Welles, en donde leeremos cuentos fantásticos, ciencia ficción, etcétera, cortos o extractos de novelas y otras cosas en la tradición del gran Welles. Aclaramos que no esperen elecciones, notas sobre las elecciones acá. Vamos a hacer nuestras propias elecciones y los candidatos van a ser personajes del cómic. ¿Vamos a adelantar quiénes van a ser los candidatos? Vamos a adelantar algunos. Por el partido Dirección y Convicción está el gran Lex Luthor, el mismísimo pelado del mal. Por Moderación y Familia va a estar el Dr. Víctor von Doom, antiguo mandatario de la República de la Apteria. Y por el partido independiente, un grande, el ídolo, el rey de la noche porteña, Isidoro Cañones. Bueno, antes de empezar con el tópico del día, vamos a pasar un tema musical que va a ser... En realidad son 2 temas, a cargo de la gente de Trotsky Vengarán, son De Tal Palo Tal Astilla y La Estrella de la Muerte, temas inspirados en la Guerra de las Galaxias. Tengo algo que decirte que es muy importante. Tengo algo que decirte que es muy importante. No puedo esperar. Esto es muy urgente. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Préstame atención. Esto puede cambiar tu vida y la mía. Lux, yo soy tu padre. Obi-Wan es un cagón. Ella es tu hermana. Tan solo Harrison Ford. En el lado oscuro la pasamos bomba. Venite con nosotros, no le hagas caso a Yoda. No seas tan buchón, no sabes lo que te estás perdiendo. No te miento, Luke, yo soy tu padre. Obi-Wan es tu mamá. Leia es tu hermana. No te la pegues más. Luke, yo soy tu padre. Préstame atención. Cállate cuando hablo, no es que me quedo sin voz. La estrella de la muerte me hiciste explotar. Igual yo te perdono, ya me comprendo más. Pasate al lado oscuro, que te va a ir muy bien.
y entremos en tema. Vamos a hablar un poco sobre cómo está la cosa de los cómics en el mercado nacional, qué ha pasado en los últimos meses desde que estuvimos hablando sobre esto. No sé si te acordás, Magnus, estuvimos hablando sobre todas las publicaciones que estaban saliendo. Algunas de ellas ya no están, otras están saliendo muy esporádicamente. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, fue hace mucho que hablamos de esto, fue hace casi un año. Pero estamos repitiendo este tema para actualizar la situación a la gente que nos escuchó en ese momento y para informar a la gente que no nos escuchó en ese momento. Como decía Adriago, muchos de los cómics que mencionamos no salen más y otros salen muy esporádicamente. El problema con el Uruguay en cuanto al cómic es bastante el problema que hay en todas las cosas, en todas las cosas. Pero por ejemplo, uno puede sacar un libro y pasar 2 años sin sacar otro, que no hay problema. Uno puede sacar un disco, una banda, y sacar otro disco 2 años después y no hay problema. Pero los cómics son por naturaleza mensuales, episódicos, por ser cortos. Por supuesto, hay álbumes individuales, cosas que son unitarias, pero la mayor parte de los cómics son episodios. ¿Quién no recordará siempre en las clásicas adaptaciones a televisión de cosas como Batman, por ejemplo, en continuará la próxima semana en el mismo Vaticanal? Esa es una de las esencias del cómic, porque vienen de los pulps de los años 30 y los seriales radiofónicos, que son cosas... Son cosas estructuradas. Es verdad, son cosas que tienen que mantener en vilo al lector o al oyente. Entonces, acá las cosas nunca han podido tener una continuidad. Y todos los cómics terminan después de cierta cantidad de números. Es lamentable. Hay varias revistas acá que se han publicado. Estaba Balazo, por ejemplo. Estamos hablando de tiempos modernos, no estamos hablando de nada previo a 1990. Vamos a hablar ahí. Es el estado actual. Balazo era una revista encabezada por William Gesio, o Gesio, una de las grandes leyendas del cómic uruguayo. Entre otras cosas, era el que encabezaba el Día de los Niños y fue el que creó la forma gráfica del Indio Charoná. Eso está en la mente de todo uruguayo. La revista Balazo, como decíamos, encabezada por Gesio, contaba con aportes de profesionales como Barreto. Como el nombre lo indica, tocaba temas mayormente de aventura, western, bélico, algún tema gauchesco, que es western pero en la banda oriental, y hasta alguna cosa detectivesca. Era en blanco y negro, como son la mayor parte de las revistas nacionales, y tenía una gran calidad, pero dejó de salir luego de 5 o 6 números o algo así, no estoy muy seguro. Bueno, sí, yo últimamente he tratado de encontrar algún tipo de información sobre esto y me temo que no parece haber ningún tipo de posibilidades de que arranquen otra vez. Yo revisé la página web de Balazo y estaba actualizada hace como 2 años, creo. Siguiendo con revistas de cómics, una hecha más bien por gente joven es Guacho. Los que editan Guacho y los que hacen editan Guacho son un grupo de jóvenes profesionales de publicidad. Es una publicación humorística con un humor muy ácido, muy particular, políticamente incorrecto, extremadamente uruguayo. Yo la consideraría, con el perdón de los involucrados en ambos bandos, es la contraparte oscura de Wambia. Estos profesionales de la publicidad dan rienda suelta a su imaginación haciendo cosas que no los dejan las agencias para las cuales trabajan. Lo que tuvo Guacho, que lamentablemente el último número fue en diciembre del 2002, el número 5, fue el gran mérito de haber conseguido que se la distribuyera en kioscos. En los kioscos nacionales, que es una cosa muy difícil acá. Yo tengo una pregunta. Yo esto no lo sé y quizás Magnus me lo pueda aclarar. Yo vi que la gente de Guacho también hace animaciones. Hace poco inclusive vi en la televisión nacional, estaban pasando una serie de animaciones de ellos, que había tenido oportunidad de verlo anteriormente, pero nunca lo había visto en un canal de aire. Y me llama la atención, que no han ido cambiando demasiado las presentaciones, tienen los mismos materiales. Tampoco para eso hay material en este momento, no hay rubro. Vos que tenés un poco más de contacto con esta gente. En realidad con la gente de Guacho no tengo contacto, voy a tratar de charlar con ellos ahora que se acerca Montevideo Comics 3. Pero bueno, no solo en televisión nacional salieron las animaciones de Guacho. El lema de Guacho, el subtítulo de Guacho es Guacho, historietas tontas. Y la contraparte animada es Guacho, animaciones tontas. Hicieron una serie de animaciones, algunas mejores que otras, porque son varios autores diferentes, muy graciosas. Y llegaron a emitir algunas en MTV. Tomá, Guacho. En MTV latino,
No, latino no, perdón, MTV alrededor del mundo, en lo que se llama MTV Flash, en el que reciben animaciones de todo el mundo. Están buenas, pero han dejado de hacer cosas. Quizás estén haciendo nuevo material y para Montevideo Comics 3, que va a ser en junio, nos sorprendan con algo nuevo. Siguiendo con lo periódico, está Quimera. Quimera es una publicación que sale con La República. Está a cargo de una editorial llamada Comicgráfica, encabezada por Ardito. ¿Sigue saliendo? Sí, supuestamente siguen saliendo, nunca la cancelaron. Hace meses que salió el último número, pero siempre fue muy esporádica. Estamos esperando otro número porque era una revista muy interesante. Tenía una mezcla heterogénea de diferentes cómics, tanto en cuanto a géneros. Había western, había cosas gauchescas, había aventura, humor, como con autores. Tiene profesionales conocidos como Gesio y el Ardito, como mencionábamos, autores jóvenes que ya son profesionales y se están marcando, como Ignacio Calero, que dibujó algunos números para cómics para empresas norteamericanas, como por ejemplo el Capitán América para Marvel, Richard Ortiz, que trabajó en la tira de páginas de La República con Ardito en Violet Mandú, y es el que está dictando ahora en la ORT el curso de técnico en producción de cómics, que antes dictara Eduardo Barreto. Y también gente joven que se ha estado moviendo en el mundo del cómic uruguayo, pero todavía no se les podría considerar del todo profesionales, como Rodolfo Santulo, que publicaba solo Montevideo Ciudad Gris, Leandro Moura, y la que se incorporó más o menos por los últimos 2 números de Quimera fue Virginia Belocchi, que es una de las integrantes de Kiwi. Bueno, siguiendo hablando de las publicaciones, está también Kiwi, que hemos mencionado un par de veces ya. Kiwi salió el segundo número por allá por noviembre del año pasado. Como decimos, es muy complicado es muy complicado tener periodicidad en este país, pero la verdad venían bastante bien y imagino que tendremos un número nuevo de Kiwi para Montevideo Comics 3. Es una revista de cómics de humor sano, no es como un humor ácido de guacho. Las historietas están mayormente influenciadas por cómic americano de superhéroes o el manga, el cómic japonés, pero con un sabor muy uruguayo y siempre de humor, como dije. Mayormente es gente joven, ¿no? Sí, son todos gente joven. El equipo está integrado, perdonen si me olvido de alguno de los miembros, por Virginia Belocchi, Pedro Valdris, Fabián García y Juan Manuel Silva. Pedro, por ejemplo, Pedro fue alumno de Eduardo Barreto en el curso de la Horta hace un par de años y ganador de primer premio en la primera Montevideo Comics y de tercer premio en la segunda con historietas de él. Tiene un estilo de dibujo muy limpio y claro, colorea muy bien. Por otro lado, Virginia Belocchi, a la que hemos mencionado varias veces ya, creo que ganó una mención o un premio en el último Montevideo Comics, no estoy seguro, discúlpenme. Es un buen ejemplo de que no solo los hombres hacen cómics, las mujeres hacen cómics también y lo pueden hacer muy bien. Esperemos ver más chicas haciendo cómics más adelante. Son jóvenes, no tienen la carrera que tienen Gesio o Ardito, pero tienen mucha promesa. Sí, bueno, este año, esperamos cuando llegue Montevideo Comics poder ver qué cosas nuevas están por sacar. Calculo que para esa época deben estar por sacar algún número más junto con algún otro. Sí, todas las revistas que no cerraron, pero publican cuando pueden, se están enterando por estas fechas porque se confirmó hace menos de una semana que Montevideo Comics es en junio, 12 y 13 de junio. Imagino que ya deben estar laburando para poder sacar cosas para presentarlas ahí. El año pasado teníamos cómics de todos los colores y tipos, y no solo de Uruguay, había de Argentina, no solo de Montevideo, había gente de Colonia también. Bueno, después hay otra editorial de cómics de superhéroes que se llama Two World Comics, la editorial. El cómic insignia de ellos es Sonic Man. Están desde el primer Montevideo Comics apoyando, estuvieron ahí también en el segundo, y ellos llegaron a sacar 3 o 4 números seguidos, tenían muy buena propaganda de comercios del barrio de ellos, de Malín creo que era, no estoy seguro. Les falta un poco, pero van por un buen camino, digo. Tienen fuerza y tienen ganas, y eso es importantísimo. Me gustaría que habláramos un poco de un caso particular. Es sobre Genetic Grunge. Es un caso particular, porque vos sabés bien esto, que no se ha editado acá, pero es un cómic de un autor nacional y que realmente, tiene muy buena calidad y se ha editado en Europa. Sí, esto es el clásico, uno de los bateristas de los Gypsy Kings es uruguayo, pero acá no lo conoce nadie. Hay un escritor uruguayo que todavía vive en el país llamado Roberto Valleto, que ha publicado novelas acá, una de ellas siendo El fantasma de la máquina de vapor, y varios cuentos, ha escrito artículos para El País Cultural y otras publicaciones acá, es muy prolífico.
y escribió un cómic llamado Genetic Grunge, un número unitario. En el mejor estilo está dibujado por otro uruguayo, un dibujante que trabaja en publicidad acá en Uruguay y que por eso no le gusta que se sepa que hace cómics. Si ven la edición de Genetic Grunge, está editado por la empresa que edita cómics de Mobius, de Dargaud, en Francia. Se ha editado este cómic uruguayo en una decena de idiomas, en toda Europa, en Estados Unidos, y acá no. Acá llegó, lo hemos leído 3 o 4 personas porque conocemos al escritor y nos ha prestado el número de él, el que tiene él personal, para que lo leamos. Lo último que sabíamos es que estaban por publicar otro número. Tendríamos que comunicarnos con Valleto para ver en qué anda. Imagino que para Montevideo Comics sabremos algo. Sí, realmente es una lástima. Yo tengo que dar mi opinión en esto. Digo, yo vi este trabajo porque me lo arrimaron y es una lástima que la gente no pueda tener acceso a él fácilmente, porque da gusto ver un trabajo uruguayo de esa calidad. Después hay otros cómics que han sido unitarios, como decíamos. Un ejemplo brillante es Historieta Sui, que era un tomo grande, de tamaño libro, grueso, como unas 200 páginas, si no me equivoco. Se publicó ahora 4 años, una cosa así, un poco menos quizás. Contenía trabajos, por ejemplo, Eduardo Barreto adaptó un cuento de Mario Benedetti. Había trabajos de Ardito, de Gesio, bueno, de la gente, de los nombres grandes que resuenan hace décadas en el cómic nacional. Y después hubo montones de unitarios de diferente estilo, formato y género, como por ejemplo Pescadex, que era un tomo pequeñito, mediría unos 15 por 10 centímetros, era de tiras de humor al estilo de que algunas verían Wambia probablemente. La compararía en el tipo de humor con el Flaco Jesús, que salía en Wambia. El autor de Pescadex salía a venderla en los ómnibus, pidiendo apoyo al cómic nacional. Es una vergüenza. Después hubo Ciudad de Ángeles, y esto estoy hablando hace como 6 o 7 años, publicado por Martín Ancín, que se fue del país, lamentablemente está en... hay varios más que sería demasiado mencionar. Podemos hablar de otras cosas, digo, que tienen que ver con el tema de los cómics. De los concursos, de los cursos que se están haciendo en este momento, y especialmente de los concursos que se vienen para este año. Sí. Todos los años la Fundación Lolita Rubial y el Museo Julio Suárez Peloduro, que me da vergüenza decir que tenemos un museo del cómic en el país y no lo he visitado todavía, tenemos que ir a Minas, hace un concurso de caricatura, es una de las categorías, y de cómics, con importantes premios, becas, una semana de estadía en un buen balneario, en una buena estancia o balneario de esas turísticas. Digo, son buenos premios. Lo que siempre veo para criticarle es que no considera que el cómic por lo general es un esfuerzo en equipo. Es poco común que el escritor y el dibujante sean la misma persona, y los premios en el concurso de la Fundación Lolita Rubial son premios indivisibles e intransferibles. Y acá hay poca gente en todo el mundo del cómic que dibuje y escriba al mismo tiempo y que haga las dos cosas bien. Otro concurso que se viene es el de Montevideo Comics 3. No se viene, desde diciembre está anunciado en realidad. El plazo es hasta el 7 de mayo, pero se está estudiando, lo digo yo como miembro del jurado, expanderlo una semana o 2 más. Hay 2 categorías, una es ilustración, una sola página, y la otra es cómic. Las bases las pueden encontrar en www.montevideo.com.uy/mcomics. Si no, pueden pedirlas en el Rincón del Coleccionista o Lecturas, que son los lugares de recepción. Volviendo a Lolita Rubial, la dirección de la fundación es www.lolitarubial.org o fundacionlolitarubial.org, no estoy seguro. Después está en nuestra página, en perdidosenelether.tripod.com, están todos estos links que mencionamos. Por último, es interesante mencionar que en los últimos 5 o 6 años han ido saliendo muchos cursos que se pueden hacer. En la mayor parte de las casas de las culturas barriales hay cursos de cómics, de diseño gráfico, creo que hay hasta talleres de escritura también, de literatura. Y lo más importante es la ORT. Quisiera hacer una salvedad. En la Casa de la Cultura se está haciendo un curso de cómics en este momento. Específicamente, en la Casa de la Cultura del Prado se está haciendo un curso una vez por semana sobre dibujo de cómics. Y tengo entendido que todavía hay cupos, porque se notó un montón de gente y al final no terminaron yendo todo el mundo. Así que creo que quedan 4 o 5 lugares todavía.
La Casa de Cultura del Prado es enfrente al Liceo número 6, Bauzá, en Lucas Oves, esquina Berro, si no me equivoco, sí. Si no son del Prado o no viven cerca del Prado, infórmense en las Casas de la Cultura, que hay una en cada barrio, que probablemente haya cursos. Antes de pasar el curso de Ort, también hay un curso de dibujo gratuito en el INJU. Están los fines de semana, creo, los sábados, pero acérquense al INJU, que está en la cartelera. Y después estaba el de la Ort. Es el primer curso, digamos, oficial de cómics que hay en este lugar. Es como una carrera. Lo dictó por primera vez Eduardo Barreto para la Ort. Y ahora lo está dictando Richard Ortiz, mencionamos hace un rato. BIOS tiene un curso de cómics también. No tenemos demasiada información, pero vamos a conseguirla. Pero bueno, en realidad, sin desmerecer a BIOS, Ort es realmente una casa de estudios terciario. Aunque creo que BIOS estaba tramitándolo. Pero la Ort, es un nombre grande. Y yo he visto, por ejemplo, en la revista Pulso ellos publican con las tesis finales de cada alumno, que es un cómic la tesis, y ha salido gente de ahí como Pedro Valdés, que mencionábamos, de Kiwi, que ganó premios los 2 años en el concurso de Montevideo Comics, Juan Pablo Zorrilla, que también ganó primer premio en el último concurso de Montevideo Comics, y tuvo mención o premio en el primero, no lo recuerdo, hizo un cómic basado en un cuento mío, vale la pena mencionarlo, que no ha sido publicado todavía. Son todos muy buenos dibujantes en diferentes estilos, y es es algo muy destacable que haya cursos de cómic acá y allá de diferentes calibres y aspiraciones. Ahora, terminando con los cómics en particular, hay publicaciones que no están más. El Ángel Negro, que editaba Lisandro Di Pasquale, él era el guionista y el dibujante, tenía ayuda de otras personas que no puedo recordar en este momento. Era un superhéroe clásico y común, pero estaba en Montevideo. Más allá de, como dicen derogatoriamente algunos autores más viejos de cómics, la figura del superhéroe subir al Palacio Salvo. Está bueno ver un superhéroe subir al Palacio Salvo. ¿Por qué tienen que estar en Empire State, en la Estatua de Libertad o en las torres de Ciudad Gótica? El Palacio Salvo es acá y un superhéroe trepado acá está bueno. El Ángel Negro era un lindo cómic. Llegaron a salir unos 3 números, creo. No sé qué es de la vida de Lisandro. Vamos a tener que averiguar en qué anda, porque la verdad era bastante interesante. Otras publicaciones estaban Montevideo Ciudad Gris y algunos más que en ese momento se me escapan de la mente. Bueno, por supuesto, también queda por mencionar, digo, lo que no es cómic, pero tiene que ver con eso, como Gag y Wambia, que siguen saliendo. Sí, Wambia, resucitada como suplemento de Últimas Noticias. Wambia es un clásico del Uruguay, que tiene humor gráfico, chistes de un cuadrito, tiene cómics humorísticos, no estado de cómics, y Gag, la cual integra gente que estaba en la Wambia, en la encarnación anterior de Wambia, y comparte tiempo con los que hacen Wambia en Últimas Noticias también, que son del mismo estilo. Bueno, Wambia viene gratis con Últimas Noticias y Gag creo que salía algo así como 10 pesos, una cosa por el estilo. Probablemente veamos más de ellos en Montevideo Comics 3 también. Y esto fue la primera parte del tópico de hoy. A la vuelta de la pausa seguimos con otros temas. Están escuchando Perdidos en el Éter. Resistirse es fútil. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter. Bueno, estamos en este segundo segmento del tópico de hoy, en el que vamos a dedicar a hablar sobre juegos no tradicionales que se están dando a conocer más en este país. Tenemos los juegos de cartas coleccionables, los juegos de guerra o wargames y los juegos de rol. Bien, empecemos hablando por los juegos de cartas. El más conocido de todos es el Magic. Hay otros como el Harry Potter o Yu-Gi-Oh o Pokémon. Pero el juego de Magic es el que más distribución tiene en general. Hay campeonatos nacionales, campeonatos regionales, y los ganadores de los campeonatos regionales consiguen llegar a los campeonatos mundiales con premios muy interesantes. El premio mayor es de $1 millón. Es importante señalar que por lo general en los campeonatos nacionales el premio suele ser una cantidad de dinero que el ganador puede utilizar para lo que quiera, pero que la idea es que lo usen para ir al campeonato regional. Por ejemplo, en los últimos años creo que el regional fue en San Pablo y los ganadores del uruguayo usaron el dinero para ir ahí y mandamos gente al mundial. Por supuesto, salimos en puestos bastante abajo porque, como en todo deporte o disciplina, siempre pasa que en países más desarrollados, aunque parezca mentira que esto es un juego de cartitas, tienen más recursos para dedicar para entrenar a los atletas o competidores. Pero bueno, por lo menos se compite. Pero hablemos un poco sobre lo que es el Magic en sí. El sistema de juego de Magic es un juego de estrategia basado en la premisa de que el jugador es un mago y lo que él está haciendo con las cartas es una especie de combinación de hechizos y creación de criaturas.
El punto que se busca es quitarle las vidas al oponente y de esa forma ganar. Es una representación bastante esquemática de un duelo mágico entre dos hechiceros. Exacto. El juego de Magic tiene una forma de jugar que lo transforma en sumamente competitivo. Puede ser divertido para un grupo de amigos que quieren reunirse y tomarlo como una diversión sana. Y en ese sentido, bajo la tesitura de jugarlo como un grupo de amigos, no es mayormente costoso. Cuando entramos a competencias, los costos se suben porque cada 3 meses están cambiando las cartas y para poder estar siempre en línea uno tiene que estar comprando cartas permanentemente. Yo no soy muy adepto a estos juegos y en Driago solía jugarlo y venderlos cuando tenía una librería, así que estamos medio alejados de los precios, pero para que se hagan una idea, un mazo está alrededor de los 400 pesos en este momento, pero si uno se compra un mazo y un amigo se compra otro mazo, pueden jugar infinidad de tiempo mientras no jueguen en competencias. Y dura y dura y dura, es como comprarse, no sé, el equipo de fútbol entero para jugar. El tema es que cuando se va a competir, las cartas van sacando de circulación, van saliendo ediciones nuevas todos los años, 3 o 4, son trimestrales las ediciones, y hay que comprar cartas nuevas porque las cartas no valen más y hay que seguir gastando. Los competidores ellos gastan mucho dinero, por supuesto, es su hobby y a ellos les divierte, pero como hobby para seguir compitiendo es bastante costoso. Después, otro tipo de juego que es incluso menos conocido que los juegos de rol o el Magic por el público en general, pero en realidad es más antiguo y más común, son los wargames o juegos de guerra. La forma más fácil del juego de guerra es el ajedrez, más fácil no, la más conocida. Son representaciones tácticas que han usado de una forma u otra todos los estrategas, desde Napoleón hasta Julio César, para simular las fuerzas de sus tropas contra las del adversario. Veamos si somos claros. Todos ustedes deben recordar en algún momento alguna película en la cual hay un enorme mapa y lleno de figuritas marcando una batalla posible. Muchas escenas de películas de guerra muestran a los generales alrededor de un gran mapa con sus figuritas eligiendo la estrategia que van a hacer. Eso es un wargame. Recuerdo, sin ir más lejos, la película Spaceballs de Mel Brooks, en que cuando entra uno de los generales a hablar con Dark Helmet, lo descubre jugando con los muñequitos y dice, no, estaba planeando estrategias. En los wargames, los jugadores lo que hacen es o simular exactamente una batalla histórica, como por ejemplo la batalla de Waterloo, parte por parte, con miniaturas con determinadas características y habilidades que representan una tropa de infantería, una de artillería, o lo que pueden hacer también es modificar cierta circunstancia, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en tal batalla, en vez de hacer un clima seco, hubiese llovido? Las tropas del general B, que estaban más acostumbradas al clima mojado, pero que perdieron en la realidad, ¿hubieran ganado? Se dedican a experimentar con esos escenarios. También están los juegos de guerra de fantasía, como el Warhammer, que tiene orcos, elfos, enanos, y su versión de ciencia ficción, que es el Warhammer 40.000. Cabe mencionar que los juegos de guerra fueron los que dieron origen a los juegos de rol, de los que vamos a hablar más adelante. En este país, además de Warhammer y su versión de ciencia ficción, los que se están jugando más son dos tipos particulares de juego de guerra, que no van tanto en la guerra, sino en la competencia. Son el HeroClix y el Blood Bowl. El HeroClix es un juego de miniaturas de superhéroes de las compañías DC y Marvel, en que, bueno, superhéroes y supervillanos se representan batallas de superhéroes. No es una guerra como Napoleón contra los ingleses, pero es algo similar. Son unas miniaturas muy bonitas, pero pequeñitas, digamos de algo así como 3 centímetros de altura y una base redonda del tamaño de una moneda de 2 pesos, que valen 250 pesos. Ese es el tema con las miniaturas de los juegos de guerra. Son caras, pero a la diferencia de Magic y de los otros juegos de cartas, uno se compra a lo largo del tiempo, va armando su set, su ejército, y lo tiene. Y después más adelante comprará alguno que otro. Las miniaturas también son compradas por separado por gente que no juega a los juegos de guerra, porque son de cerámica o de plomo o de plástico, sin pintar, y mucha gente saca mucho disfrute de pintarlas y coleccionarlas, como un hobby de maquetería. Las HeroClix no sirven para ese propósito porque ya vienen completamente armadas. La otra modalidad que se está jugando en este país mucho es Blood Bowl. Blood Bowl recrea un campeonato de fútbol americano de fantasía
en el que los equipos tienen orcos, enanos o elfos y otras criaturas fantásticas. Tienen un montón de variables interesantes, como por ejemplo, si se van ganando muchos partidos seguidos, se recibe una bonificación en las puntuaciones de cada una de las unidades del equipo, porque la moral está fuerte, porque lo sigue la hinchada. Se reciben, por ganar más partidos, lucrativos contratos con ficticias marcas de bebida o de cigarros que permiten que se compren nuevos jugadores. También, Blood Bowl sí tienen miniaturas que se pintan. Acá en este país se está jugando mucho de las dos cosas en Grim Goblin. Para terminar con este segundo segmento del tópico del día, vamos a hablar de los juegos de rol. Como mencionábamos hoy, los juegos de rol nacieron a partir de los juegos de guerra. A finales de los años 60, un grupo de jugadores de Wargames se les ocurrió la idea de que, si era tan divertido jugar como el general del ejército, ¿por qué no jugar a un soldado en particular? Al principio eran meros ejercicios en violencia, simulada por supuesto, imaginada, porque era de matar todo bicho y monstruo que se les cruzaba por el camino. Después fueron evolucionando y convirtiéndose en lo que el nombre indica, un juego de rol. En los juegos de rol, cada jugador interpreta un personaje con determinadas características físicas, mentales, sociales, habilidades aprendidas, pero lo más importante, una personalidad y una historia de fondo, como un actor que interpreta un papel en una obra de teatro o una película. Hay un director de juego que establece la historia y actúa como referee de las reglas, y cada jugador, interpretando a su personaje, interactúa con los de los otros jugadores y con lo que se llaman personajes no jugadores, manejados por el director de juego o máster, depende de la definición de cada juego, que pueden ser desde los más importantes como el antagonista hasta los más insignificantes como el tabernero o el guardia del castillo. Cuando se deja de lado la interpretación del personaje para pasar a escenas de acción, ya sea de combate o de, por ejemplo, reparar un automóvil o manejarlo, el azar se representa con dados. Cuanto más alta sea la habilidad del personaje que interpreta el jugador en esa tarea en particular, más posibilidad tendrá de triunfar, pero siempre cabe la chance de fallar miserablemente o de, si la habilidad es muy poca, tener mucha suerte y tener éxito en la tarea que se está desarrollando. Por ejemplo, si uno interpreta un mago, por ejemplo, va a ser excelente a la hora de descifrar antiguos lenguajes mágicos, pero va a ser un palurdo a la hora de pelear. Y si uno es un guerrero, que no por eso quiere decir que sea estúpido, no va a servir demasiado para los lenguajes antiguos, pero va a ser el indicado a la hora de luchar contra un monstruo. Sí, aclaremos un detalle. Como dijo bien Magnus al principio, el juego de rol ha cambiado a lo largo del tiempo y se ha ido modificando. Pasó de ser algo totalmente basado en la competencia violenta y agresiva a un punto en el cual sí hay violencia en juego, sí hay violencia de roleada, pero los jugadores compiten cada vez menos entre ellos y buscan un fondo en común. Es verdad, la gran diferencia de los juegos de rol con otros juegos es que ni los jugadores compiten contra ellos, ni compiten contra el director de juego. Si bien los personajes pueden estar enfrentados, esos son solo los personajes de la ficción. Nosotros no jugamos para ganarle a los demás jugadores, como puede ser en Magic o en los Wargames, o en la Conga, o en el juego de la Oca, o el bancario. Se trata de desarrollar una historia entre todos, e incluso si los personajes no logran su objetivo, pero fue entretenido interpretarlos y desarrollar la historia, igual nos divertimos y ganamos en diversión y entretenimiento. El fin se cumplió, siempre el fin del juego, no de la historia, se cumplió. Siempre gusto de dar el ejemplo de El Imperio Contraataca, la segunda película de la Guerra de las Galaxias, en donde los buenos pierden y termina mal la película, pero es una excelente película, considerada por la mayoría de los fans, incluido yo, como la mejor de toda la serie. Si eso fuera un juego de rol, sería una partida exitosa desde el punto de vista de los jugadores, de la no ficción de la realidad, pero dentro del punto de vista de los personajes sería una derrota. He ahí la diferencia, no sé si nos explicamos. Cabe aclarar
Es bueno señalar que los juegos de rol son una de las pocas cosas que en teoría suenan mucho más difíciles de lo que son. Puede parecer alienígena esto y extraño, pero una vez que alguien se sienta y empieza a mirar cómo se juega y se aprende a jugar sobre la marcha, todo va quedando más claro. Nosotros hace años que jugamos y cuando empezamos a jugar por primera vez no entendíamos nada de cómo iba la cosa. Yo quisiera agregar algo lateralmente de esto. Es un comentario personal sobre algo que he notado a lo largo de los años de jugar rol. El rol también ayuda a las personas a desarrollar aptitudes que uno normalmente no tiene. He visto jugadores que en la vida real son personas tímidas y gracias al juego de rol han conseguido aprender a que uno en la vida también puede rolear cosas y que a veces la actuación también se impone en la vida para poder lograr fines. Por ejemplo, si soy tímido, fingir que no lo soy y conseguir a la larga aprender cómo no serlo. Para levantarse una menita, por ejemplo. Me gustaría agregar esto también, que como actividad social el rol está más integrado que lo que puede ser Magic o los Wargames. Uno se junta con los amigos a jugar Magic o un juego de guerra, pero mientras se está compitiendo. Por más amigo que sea el otro y se intercambia con un chistecito, uno se pone a lo robot en modo competencia. Tampoco va a machacar al amigo. Y en cambio, mientras se juega rol, como se está cooperando en general, uno tiene más oportunidad de socializar al mismo tiempo que se desarrolla la actividad. Como cuando se juega un partido de fútbol. Es algo grupal, un esfuerzo en equipo. Y otra ventaja más. Desde que juego rol he aprendido montones de cosas de historia, he aprendido más inglés, he mejorado mis conocimientos de idiomas, porque la misma necesidad a veces de uno crear un escenario creíble para sus jugadores lo lleva a uno a tener que informarse más. Exacto, eso iba a lo que yo quería comentar antes de pasar a la situación del rol en nuestro país. Habiendo tantos géneros diferentes de juegos de rol, desde el humor al estilo dibujitos animados del Correcaminos o Tom y Jerry, hasta los juegos, hasta los escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial o de Vietnam, pasando por ambientaciones fantásticas como El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, uno puede explorar cualquier tipo de papel. Un detective de los 40, un caballero Jedi, un mago medieval, un abogado en el siglo XX sin ningún poder especial, o un repartidor de pizzas, muy heroico papel. Las posibilidades, por muy cliché que suene esto, son infinitas. Entonces, si uno como director de juego tiene que dirigir una partida ambientada en la Segunda Guerra Mundial, un tema que por ejemplo a mí y a Andrea nos apasiona mucho, por más que ya sepamos algo, nos vamos a sentar a leer libros y explorar páginas web sobre la Segunda Guerra Mundial para que, si estamos en el año 41, no aparezca un tipo de avión que no fue creado hasta el 43. Eso quizás es un ejemplo un tanto detallista, pero se trata de ser coherente. No realista. No siempre realista. En un juego que no tiene algo de fantasía ni de ciencia ficción, se trata de ser realista. Mientras que en otro juego como La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos, ya no va tanto por el lado del realismo, sino por el lado de la coherencia. Bueno, ¿y cómo está el rol en Uruguay en este momento? Podemos decir un par de cosas. Los últimos años ha ido creciendo la cantidad de gente que juega rol, la cantidad de gente que no juega pero lo conoce, y han habido un montón de actividades que han fomentado esto. Sin ir más lejos, los juegos de rol acá se practican desde mediados de los 70. Dicen que lo trajo un grupo de estudiantes de ingeniería que había viajado a Estados Unidos y habían traído los primeros libros para acá. Mucha gente que conocemos juega desde hace más de 10 años. Endriago y yo, por ejemplo, no tanto. Yo juego hace casi 7 años y Endriago hace casi 5. Pero también podemos hablar de gente que juega hace un año o hace 6 meses y nosotros fuimos los que les dirigimos una partida por primera vez. Lo mismo que podemos sentarnos a jugar con las personas que nos dirigieron a nosotros por primera vez. En el caso de Endriago fui yo el que le dirigió por primera vez un juego de rol. Ha habido emprendimientos en los últimos 10 años ya fenecidos lamentablemente, como el pub Tierra Media o la librería Caladan, además del club de rol del Patio Biarritz, el primer club de rol que se jugó acá, contrapuestos con iniciativas más recientes como los diferentes grupos que organizan jornadas de rol y clubes en diferentes facultades, como fue, aunque ahora no están funcionando más, hace un par de años, el club de la Facultad de Ingeniería y otro que hubo en Psicología.
Hoy en día el movimiento es más grande que nunca, y si se carece de un grupo regular, tenés donde jugar. Tenés lugares como Botch, Green Goblin, que son lugares específicos donde vos la mayoría de la semana podés ir a jugar, y aunque no tengas un grupo tuyo propio, siempre hay jugadores dispuestos a sentarse en una mesa y armar una partida. Botch, por ejemplo, continúa la tradición que tenía Tierra Media de ser un pub donde jugar rol, y Green Goblin es la primera tienda de rol. Venden otras cosas como cartas de Magic o Yu-Gi-Oh! Y videojuegos. Otras tiendas que traían cómics y otras cosas como su principal rubro, traían algún libro, pero lo tenían como un rubro secundario. También gracias a eventos como Montevideo Comics, que se realiza este año por tercera vez, y a las jornadas que son exclusivamente de rol, hechas por gente como Enrolate, La Tropa de Mordor, Caballeros de Montevideo, los juegos de rol han dejado de ser algo misterioso y secreto. Gracias a los eventos organizados por los grupos que mencionamos, programas de televisión de abierta en Canal 4, Canal 12 han dedicado notas enteras a estos juegos, y medios de prensa escritas masivos como El País y Brecha han dedicado bastante tinta a explicar de qué tratan. Es algo muy bueno porque los juegos de rol están dejando de ser algo minoritario y casi sectario en el sentido de exclusividad de la palabra, para poder ser compartido por aficionados como nosotros con el público en general. Sí, no solo eso, la gente que lo está empezando a conocer ha descubierto otras utilidades. Hace poco tuvimos noticias de que en Argentina están planeando hacer un juego de rol para utilizarlo en las aulas como forma de que los niños aprendan historia, y eso está bueno. De hecho, eso ya se está haciendo en Brasil y se ha hecho en Italia, si no me equivoco. Los juegos de rol sufrieron una oleada de mala publicidad en España a principios de los 90 por un asesinato que se dictaminó después la justicia y los profesionales psiquiátricos, que no tenía nada que ver con los juegos de rol. Que los perpetradores fueran jugadores de rol no tenía nada que ver. Es como que si un abogado mata a alguien, al día siguiente salen a decir que todos los abogados son asesinos. Algunos dicen que son ladrones, pero asesinos es otra cosa diferente. O que hubiera sido porque era hincha de Peñarol. Recapitulando, los juegos de rol lo que tienen de bueno es que al ser una actividad de grupo social y tener tantos géneros diferentes, lo puede disfrutar montones de tipos de personas diferentes. Es como la literatura o el teatro. Si a uno le gustan los dramas, puede jugar juegos de intriga política como Vampiro. Si a uno le gusta la ciencia ficción o la space opera, puede jugar Star Trek o Star Wars. ¿Sos fanático de los superhéroes? Podés jugar Marvel o DC o tus propios superhéroes inventados. ¿Sos solo fanático de Tolkien? Bárbaro, hay muchos libros de Señor de los Anillos. Elijan tema, menos de comedias románticas, y se pueden hacer si alguien lo quiere. Hay juegos de rol de todo gusto y tipo. Inclusive hay juegos de rol de sistemas genéricos como GURPS o Fusion, que están hechos con reglas básicas para que cada jugador adapte al género y ambientación que desee. Vuelvo a caer en el cliché, pero es que es verdad, las posibilidades son infinitas. Seguimos con el tópico del último bloque. En el próximo tenemos noticias de actualidad sobre cómics americanos y el episodio 0 de la radioserie de la Liga Sanitaria. Antes de ir a la pausa, los dejamos con un tema de la banda Samurai Porno, llamado Super Punk.
Miss Éter, perdidos en el éter. A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el éter. Perdidos en el éter presenta El mundo moderno es un infecto pozo de maldad y una grasera de perversión. El caño de la bondad está obstruido por los putrefactos desechos de la avaricia. Solo un grupo de justicieros puede destapar ese caño, desinfectar el pozo y limpiar la grasera. Solo una fuerza de aventureros puede devolver la sanidad moral al hombre común. Solo un equipo de superhéroes puede impedir la clausura bromatológica de la civilización moderna por parte de las autoridades cósmicas. Son más que un grupo, más que un equipo, son la Liga Sanitaria. Presentando a El Fontanero, el fabuloso friccionante, gato hidráulico y malla de alambre. El fontanero, Lord William Drainborough IV, no solo es el heredero de una prestigiosa dinastía de nobles británicos, también es el más reciente portador de la dorada sopapa de El Fontanero. En el siglo XVIII, peligrosos corsarios españoles azotaban las naves de su majestad en las aguas americanas, atacándolas sin piedad. Objeto de tal tipo de ataque fue la embarcación donde viajaba Lord William Drainborough I. Los temibles piratas hispanos abordaron el barco que trasladaba a William y a su familia, incluyendo a su primogénito y homónimo, por lo que, empleando su entrenamiento militar, Lord William empuñó la única arma que tenía a mano, una sopapa. Con el capitán del navío muerto, el noble guió a la tripulación repeliendo a los enemigos. Tras su retirada, los españoles contaron el horror vivido a sus congéneres de otras embarcaciones, convirtiendo el nombre de El Fontanero en sinónimo de derrota para los malvados bandidos. Desde su primera batalla en ese fatídico viaje marítimo, generación tras generación de primogénitos Drainborough han combatido el mal enfundados en el traje de El Fontanero, blandiendo la sopapa, ahora bañada en oro. En la India, los poderosos rajás temían al fontanero. En China, en la rebelión de los Boxers, el fontanero recuperaba calzoncillos arrebatados a los británicos. En la Primera Guerra Mundial, el fontanero era el azote del ejército prusiano. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis temblaban ante la sola mención de la sopapa dorada. Hoy, tras años de estudio y entrenamiento, y luego de ser nombrado Caballero de la Orden del Baño, Lord William Drainborough IV toma el manto de El Fontanero. A su alrededor, tal y como lo hiciera su padre durante la Segunda Guerra Mundial, reúne a un equipo de incorruptibles luchadores por la justicia, la Liga Sanitaria. El fabuloso friccionante. Michel Lafourcade era uno de los masajistas más prestigiosos del planeta. Entre sus clientes se contaban estrellas del cine, deportistas, campeones y políticos poderosos, pero también contaba con celosos rivales, uno de los cuales, o más bien una, se llamaba Mimi Nutos. La pérfida Nutos urdió un terrible plan para hacer caer a Michel en desgracia, inculpándolo de asesinato. Reemplazó uno de los aceites esenciales de Michel por una sustancia radioactiva. Completamente desprevenido, nuestro héroe comenzó a masajear al decrépito cuerpo de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Hete aquí que el alto contenido de nicotina, alcohol y químicos diversos existente en el organismo de Richards lo protegió de morir por envenenamiento radioactivo. No solo eso, la interacción de la sustancia con el altamente contaminado cuerpo del músico también dotó a Lafourcade de extraordinarios poderes.
Los brazos de Michelle ahora pueden moverse a velocidades sobrehumanas. Michelle descubrió que puede masajear a sus clientes en meros segundos, logrando lo que antes lograba en una hora completa. Además de eso, decidió usar sus poderes para el bien, uniéndose a la nueva encarnación de la Liga Sanitaria. Oh, yeah. Gato hidráulico. Carla Fernández era bailarina en un local de strippers, pero abandonó ese sórdido mundo cuando conoció al gran amor de su vida, don Rodrigo Manuel de Alcázar. Era un industrial octogenario que cuando vio a Carla bailando en una fiesta, supo que estaba enamorado. Eterno solterón, don Rodrigo había sido un playboy en su juventud, cosa de público conocimiento. Carla y Rodrigo contrayeron matrimonio cuando ella tenía apenas 25 y él 88 años. Pero lo que el mundo no sabía era que don Rodrigo había sido durante las décadas del 30 y el 40 el superhéroe blindado conocido como el hombre hidráulico. Luego de su matrimonio, confió su secreto a Carla y ambos se aprestaron a vivir una larga y feliz vida juntos, ya que don Rodrigo gozaba de una salud excelente. Lamentablemente, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Los leales secuaces de un antiguo enemigo del hombre hidráulico, el mayor fascista, descubrieron la identidad secreta del héroe y pusieron en marcha un maléfico plan. Invadiendo su base de operaciones, la central hidráulica, ubicada debajo de la mansión de Alcázar, robaron el cuerpo en animación suspendida del villano, planeando revivirlo. Don Rodrigo, una vez más, vistió su traje de batalla, saliendo en persecución de los malhechores, pero lo que no sabía era que los muy taimados lo habían saboteado. Don Rodrigo murió, enfundado en la misma armadura que tantas veces le había salvado la vida. Como si esto fuera poco, los secuaces del mayor fascista obraron jugarretas financieras que dejaron sin nada a Carla. Sola, sin un centavo, la ex bailarina tomó posesión de la armadura de su marido, lo único de él que le quedaba. Decidiendo vengar su muerte y honrar su memoria, Carla reparó y modificó la armadura, la cual ajustó a su hermosa silueta, uniéndose bajo la identidad de Gato Hidráulico a la Liga Sanitaria. Malla de alambre. El arqueólogo Luis Ramírez dedicó su vida entera a una sola cosa: encontrar la ciudad maya perdida de El Plateado. Tras 20 años de intensa búsqueda y la muerte de todo su equipo expedicionario, Luis llegó a la mítica urbe, solo para ser capturado por despiadados cazadores de tesoros que lo habían seguido. Los codiciosos maleantes, liderados por el profesor Reinhagen, saquearon la sagrada ciudad luego de capturar a Luis. Los delincuentes huyeron, dejando a Luis atado de pies y manos con gruesos alambres en un pozo que pronto se llenaría de lava hirviendo. Justo antes de ser alcanzado por la burbujeante roca fundida, ante Luis apareció la espectral imagen de Popolopote, deidad protectora de la ciudad. Popolopote ofreció a Luis otorgarle las propiedades de cualquier metal con el que estuviera en contacto en el momento, si juraba luchar contra el mal. Con sus nuevos poderes, el arqueólogo escapó de una muerte segura, venciendo y encarcelando a los ayudantes del profesor Reinhagen, quien lamentablemente logró huir. Con tan solo pronunciar el nombre de Popolopote, Luis adquiere la flexibilidad, conductibilidad y resistencia tensil del alambre. Ahora las fuerzas del bien cuentan con un nuevo paladín, quien bajo el nombre de Malla de Alambre es un miembro pivotal de la Liga Sanitaria. En el aire la llamada de la presa que se oculta en la maleza de
viento. Se escuchan los sonidos del lamento de los seres que cohabitan en la selva postmoderna, donde todo se persigue desde carne hasta esperma. Sigo bien su rastro marcado en balastro, a punto de saltar estoy, pero de golpe no sé de qué voy. Todos los caños apuntan hacia mí. El león, criado en las nieves del exilio, tiene rasgos de freak. No es cosa de elección, es por mutación. Es el arma X envuelta en traición. Corro como un loco a favor del viento, eligiendo un camino tan rápido y violento. De aquí en adelante nada será igual, ni esta jaula y menos este puto lugar. Me prendo a tu cuello de acá en la eternidad. Tu sexo me incita a que siga sin parar. La luna me protege como el agua a la eternidad. Pero ¿para quién era esa puta trampa y por qué sigo acá? Presa predador, se invierten los papeles. Las vibraciones se contagian a montones. Creo que el tipo con problemas está aquí. Si me sigue succionando voy a desnutrir. Segundos la eternidad se hace presente y el infierno ya está candente. Creo que no puedo resistir, intento proseguir. El escape se hace imposible, ni las alas de la noche son tan posibles. Maldita maldición, quítale ese ser, tanta seducción. Atónito me dejo guiar por las contracciones musculares. Parece que los dioses han bajado sus altares. Ya no hay salida porque al fin he llegado a la cima. A las cimas, de las cimas, de las cimas. Pienso que la paranoia es, en algunos aspectos, la evolución en los tiempos modernos de un antiguo y arcaico sentido, aún poseído por los animales que suelen ser presas de otros. Es un sentido que los seres humanos tuvimos hace mucho tiempo cuando nuestros antepasados eran muy vulnerables a los depredadores y les indicaban que eran observados, probablemente por algo que iba a atacarlos. Acabamos de escuchar Presa Predador por la Teja Pride y antes disfrutamos del capítulo 0 de la Liga Sanitaria. Pero ahora es tiempo de informarnos. De noticias. Hombre de Negro. Neil Gaiman, creador de Sandman y escritor de Primortals entre otros, todavía tiene pendiente un trabajo más para cumplir su contrato con Marvel. Las posibilidades que baraja incluyen una serie con el tuerto Nick Fury y un tiempo en una colección de los X-Men. Neil Gaiman y los X-Men, eso sí que quiero verlo. Gran Rao. Brian Azzarello, escritor que destrozó a John Constantine durante el tiempo que escribió Hellblazer, ahora logrará algo que ni el propio Lex Luthor pudo: destruir a Superman. Junto con Jim Lee, no es el hijo de Stan, ojalá lo fuera, en la parte gráfica realizará 12 números de la colección regular de Superman, a partir del 204. ¡Maldito bastardo! ¿Se avecina un desastre nuclear? DC Comics lanzará una nueva colección de Firestorm a partir de mayo. ¿Y van cuántos tiros al arco? Diablos con queso. Joe Quesada,
el actual editor en jefe de Marvel, que hace más de 4 años revitalizara el personaje junto con Kevin Smith, lanzará en abril una miniserie de 5 números llamada Daredevil, Father. Quesada se puso el sombrero de director recientemente, para unos números de Iron Man y para una serie regular de mutantes marginados llamada NYX. Comentó Quesada que si bien no volverá a usar la armadura que usó hace unos años, Daredevil se da cuenta que necesita más equipamiento para su lucha y modifica moderadamente el traje. Es importante señalar que Quesada y Kevin Smith, director de películas fanboy tales como Clerks, Mallrats y Dogma, tienen pensado tomar a otro héroe Marvel semi-olvidado y relanzarlo como hicieron con Daredevil en 1998, quien antes de que el dúo publicara la saga Diablo de la Guarda, estaba en el puesto 97 de ventas y llegó al 10º lugar después de tan solo 8 números. Kevin Smith, ese negro me debe $1. Condena conmutada. En el otoño boreal, John Byrne escribirá y dibujará, bueno, no podía ser de otra manera, una serie regular de la Doom Patrol, la Patrulla Condenada, integrada esta vez por sus miembros originales, el Jefe, el Hombre Negativo, Elastigirl y Robotman. El líder es un inválido en silla de ruedas. Me suena pero no sé de dónde. No me cuestiones. Por esa misma época, DC también lanzará una miniserie de 6 números de The Question, quien se muda a Metrópolis. ¿Cuántos periodistas tiene esa ciudad? Con esta y la noticia anterior, Magnus está de parabienes. Japón, país generoso. Parece que Rusia y Japón olvidaron la guerra que los enfrentó hace varias décadas. Tattoo, el dúo pop de colegialas, será protagonista de su propia serie de anime, llamada Tattoo para Gate. Además de las posteritas tableadas, lo único interesante es que Shinichiro Watanabe, no tenía nombre el guacho, director de la excelente serie Cowboy Bebop, dirigirá el tema de la presentación. ¿Insinuaciones homoeróticas en un dibujito japonés? ¡Qué original! ¿Cuántos robots gigantes caben en un DVD? Harmony Gold, empresa que lo creará cual monstruo de Frankenstein a partir de 3 series japonesas diferentes, lanzará una serie de 12 DVDs conteniendo la totalidad de Robotech. Agregarán a cada capítulo 1 o 2 minutos de escenas que fueron cortadas en los 80 por ser demasiado usadas para la mojigata TV americana. Igual yo me lo perdí la primera vez. Ascendiendo a Babilonia. J. Malkin Straczynski, creador de Babilonia 5, anunció que los números finales de su creación Rising Stars, que está pendiente de hace un par de años, serán lanzados por su editora Top Cow en julio a más tardar. ¡Fantástico! Warren Ellis, escritor de entre otras cosas Transmetropolitan y The Authority, escribirá para la línea Ultimate de Marvel a los 4 Fantásticos y una serie que llevará como protagonista a uno de los Vengadores. ¡Que sea Jarvis! ¡Que sea Jarvis! ¡Que sea Jarvis! Mozo, hay una cosa en mi pantano. DC sigue apostando a Vértigo, su línea para lectores maduros. Sí, a vos mismo, Vegete. Y con una nueva serie regular de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, escrita por el novato Andy Diggle, actual guionista de The Losers, y dibujada por la leyenda viviente argentina Enrique Brescia. Esta vez el mozo elemental se encuentra libre de todo rastro de la personalidad humana de Alec Holland, lo que lo hace más peligroso. Un consejito, háganse carnívoros si quieren conservar su vida. ¡Horror! Las empresas DC y Dark Horse lanzarán una serie que nació a pedido de sus contadores. Superman Patrón Predator. Repito más lento para todos. Superman, Batman, Aliens, Predator. Nos da miedo comentar mucho, pero será escrita por Mark Schultz y será dibujada por el argentino Ariel Olivetti. Sin comentarios. Y hasta aquí el... de noticias. Listen to me, Hatcher. You gotta tell him Silent Breed is people! Preparado para contestar, escucho, cuidado, mira lo que pones. Todos están esperando tu error. Show de acción. Go, 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 go. Te colocan el chip en la nariz, te dice quién sos y qué preferís. Por ejemplo, soy en verde, nutritivo y no muerde. Por fin te vas a ver como un hombre, corbata, escafandra y uniforme. Está todo bien con tus normas, amor, porque no te forma. Y eso no es lo que quiero para mí. No es lo que quiero para mí. No es lo que quiero.
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón. Bombones, caramelo, barrita, perdidos en el éter.
tema que acabamos de escuchar es la versión de Así habló Zaratustra, usada en 2001 de Odisea en el Espacio, de Amnios, un grupo de música electrónica uruguayo que lamentablemente se disolvió hace poco. Para terminar con el tópico de hoy, queríamos agregar unas cosas que no habían entrado dentro de la categoría de cómics o de juegos. Una de ellas es la revista Días Extraños, una publicación de la cual salieron 2 números nada más y hasta el momento no ha salido un tercero, que trataba más que nada de ciencia ficción, pero también contenía artículos sobre cómics, animación y diversos temas. Incluso llegaba a criticar la política de gobierno y fallas que veía en la idiosincrasia de los uruguayos. Me place mucho decir que salió un artículo mío, aunque es bastante pavo, sobre los pitufos y mi teoría de que son comunistas. Hablando de pitufos y esas cosas, ustedes se preguntarán dónde está Endriago, que no está acá haciendo esta parte del programa conmigo. La verdad es la siguiente: adjunta a la dimensión etérica en donde estamos nosotros, en donde estamos atrapados, hay una dimensión de gnomos, que se llama algo así como Holinlandia o una cosa por el estilo. Los gnomos están permanentemente tratando de entrar a nuestra dimensión etérica para robarnos los calzoncillos, toquetear piezas del equipamiento, afanarnos los cómics, y Endriago tuvo que salir a perseguirlos a escobazos. Mientras Endriago los persigue a escobazos, nosotros seguimos charlando de todo esto. Además de los grupos que mencionamos que organizan jornadas de rol, Caballeros de Montevideo, Enrolate, La Tropa de Mordor, hay clubes de fans de diversos programas de televisión o series de libros. Está, por ejemplo, la USS Artigas, club de fans de Star Trek, que humildemente fundé hace 4 años y ha crecido hasta acompasar varias decenas de socios, de los cuales muchos son mis amigos, que ha participado con stand los 2 años de Montevideo Comics y va a volver este año con un stand alucinante. Hemos dado charlas en la convención también, hemos tenido notas en Sábado Show, El Observador, con programas de radio como Justicia Infinita o Rompecabezas. Otros ejemplos de club de fans son el club de fans de Star Wars, el club de fans de Harry Potter, que están populares últimamente, el club de fans de los Archivos X, llamado Los Archivos Celestes, y por último la Sociedad Tolkien Uruguay, que acompasa por supuesto a los aficionados a la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, etc., los cuales también han participado en Montevideo Comics y en otros eventos como la jornada de rol de La Tropa de Mordor. Todos estos clubes que hemos mencionado, que son los que nosotros conocemos la existencia, si alguien sabe de algún otro, háganoslo llegar por email o por teléfono que decimos al final del programa, tienen sus datos publicados en nuestra página web, cuya dirección dijimos al principio del programa y volveremos a repetir antes de irnos. Hay otras cosas que valen la pena mencionar que no son exactamente clubes de fans. Está también Montevideo Masacre, un videoclub que se especializa en películas de ciencia ficción, horror, animación japonesa, que tiene también un estudio de tatuaje ahí donde uno se puede hacer hermosos tatuajes relacionados con temas del género. Venden juguetes, camisetas de superhéroes, de ciencia ficción. Un saludo para nuestro amigo Jonathan, que es el dueño y lo atiende. Están también los 2 grupos de distribución de anime, Anime Uruguay y QMA. Pueden encontrar los datos de QMA en nuestra página, que se encargan de vender CDs para computadora, por supuesto, con capítulos de series de animación y películas que no se han publicado acá, para que uno pueda disfrutarlas. Por ejemplo, si vieron en Cartoon Network la serie de dibujos de Dragon Ball Z, pero quieren ver las películas, bueno, QMA las tiene. QMA y Anime Uruguay han estado presentes en eventos también como Montevideo Comics y la jornada de rol de Tropa de Mordor, y volverán a estarlo, imagino yo. También se me ha informado que en Montevideo Comics este año va a haber un club de fans de anime, ya no un grupo de distribución de videos, sino un club de fans que se inspiró en el lugar que ocupó la USS Artigas en las 2 ediciones anteriores de Montevideo Comics, lo cual es un honor para los que integramos el mencionado club de Star Trek. Con esto terminamos de cubrir el tópico de la semana. El jueves que viene vamos a estar dando breves reseñas de la vida y obra de varios autores, ya sea de cómics, ciencia ficción u otros temas de los que cubrimos. Puedo adelantarles sí que vamos a hablar de Jack Kirby, de cuya muerte se cumplen 10 años, Robert A. Heinlein y de Julius Schwartz, quien falleciera recientemente. En otro orden de cosas, queremos volver a recordarles que este año Montevideo Comics 3, La Venganza, se realizará el 12 y 13 de junio en la estación central de AFE. Todos los stands y organizaciones que nos acompañaron los años pasados de seguro estarán ahí y se entregarán los premios a los ganadores de los concursos. Recordamos que hay concursos de historieta e ilustración individual.
para los que el plazo de entrega es el 7 de mayo, aunque quizá haya prórroga. Y certamen de disfraces que deberán ser lucidos en la convención misma para ser premiados. Pueden encontrar información sobre Montevideo Comics, así como también las bases de los concursos en la página web de la convención, cuya dirección es http://www.montevideo.com.uy/mcomics. Y por cualquier consulta no duden en enviar un email a mcomics@montevideo.com.uy. Espérenme un poquito mientras voy a ayudar a Andriago a reparar los gnomos. Quédense disfrutando un poco de música. Este es el Vulcano Mix de Señor Spock 2 por Sódromo. Perdidos en el éter se complace en compartir con ustedes la frase de la semana. Una vez más, debo pedirle respetuosamente que le diga a Lord Vader que deje de matar a mis agentes. El Imperio ha invertido mucho tiempo y dinero en su entrenamiento. Si no quiere hablarles, ¿no puede solo decirles no como el resto de la gente? Mayor Herrit, oficial de inteligencia imperial al Emperador Palpatine.
Bueno, ese fue el último de los ñomos. Endriago, vení, vamos a despedirnos de la gente. Bueno amigos, hasta aquí el fin del primer programa de esta segunda etapa de Perdidos en el Éter. De mi parte quiero darles las gracias por haber estado escuchando. Perdonen los errores que hemos cometido en este... Perdonen los errores de... No nos perdonen nada. Es verdad, bueno, sí. Estamos recién aprendiendo a hacer un programa más largo. Los que nos escuchaban antes recordarán que teníamos un espacio de media hora como columna en otro programa con un conductor que nos guiaba un poco. Ahora estamos solos y a lo largo del ciclo vamos a ir progresando y subsanando estos errores que no son técnicos. Antes de irnos queremos recordarles nuestra dirección de email que es perdidos@montevideo.com.uy y la página web que es http://perdidoseneleter.tripod.com. A través de los dos medios nos pueden dejar sugerencias, comentarios, nos pueden mandar alguna masita o algo aunque no caigan por email. También para los que no tienen acceso a internet les dejamos un celular 099-266-114 para que puedan hacernos algún comentario por ese medio también. Esperamos que les haya gustado el programa, que lo hayan disfrutado. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 22 acá en Iniciativa 107.1 FM con el segundo programa del nuevo ciclo de Perdidos en el Éter. Muchas gracias. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento